Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe Padilla Ulloa. Estoy tomando el curso en audioprotesismo y el día de hoy hablaremos sobre la anatomía y la fisiología del oído. Desde el punto de vista anatómico y funcional, el oído se divide en oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo lo conforma el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El pabellón auricular es una formación de tejido cartilaginoso que se encuentra entre la mastoides y la articulación temporomandibular. En su configuración externa se aprecia una depresión central llamada concha. En su zona anterior se abre el meato auditivo externo que se comunica con el conducto auditivo externo. El contorno de la concha forma unos repliegues llamados hélix, antihélix, trago, antitrago, el lóbulo, la fosa triangular y la fosa escafoidea. El pabellón auricular localiza la fuente del sonido y envía las ondas sonoras al conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo es un tubo fibrocartilaginoso que mide de 22 a 27 milímetros. En la parte inferior 5 milímetros más por la posición de la membrana timpánica. Tiene forma de S itálica que inicia en el meato auditivo externo y termina en la membrana timpánica. Su función es la de conducir la onda sonora hacia la membrana timpánica y proteger el oído con su sinusoidad. En el tercio posterior, de entrada, tenemos pelos, glándulas ceruminosas y secreciones sebáceas que lubrican el mismo. Se encarga de transformar las ondas sonoras de esféricas a planas y refuerza la resonancia de las frecuencias comprendidas entre 1000 y 3500 Hz. El oído medio es un sistema cavitario parisimétrico contenido dentro del hueso temporal, a excepción de la trompa de Eustaquio en su segmento faríngeo. Comunica el conducto auditivo externo con el oído interno. Es el encargado de transmitir la energía sonora recibida por la membrana timpánica hacia el oído interno. El sistema de transmisión es eminentemente mecánico. Está compuesto por la caja timpánica, el sistema neumático del temporal, que son el antro y las celdillas mastoideas, y la trompa de Eustaquio. La caja timpánica está conformada por los martillos, que son el martillo, los huesecillos, que es el martillo, el yunque y el estribo. En su pared interna tenemos el promontorio, que es la primera vuelta de la cóclea. En la parte posterior superior del promontorio encontramos la ventana redonda y en la parte posterior inferior la ventana oval. El martillo, que es el huesecillo, su apófisis externa está inmersa en el espesor de la membrana timpánica. La cabeza del martillo se une posterior e internamente al cuerpo del yunque a través de la articulación incudo-maleolar. La apófisis larga del yunque desciende vertical y paralela al mango del martillo y se articula con el estribo a través del proceso lenticular llamada articulación incudo-estapedial. Y el estribo tiene su platina que se inserta en la ventana oval a la que se une mediante un ligamento anular llamado de Rüdinger. La caja timpánica es donde se encuentran los huesecillos y esto constituye un mecanismo de adaptación y defensa que transmite la vibración del medio aéreo al medio líquido. Vence la impedancia de una relación de 20 a 1 de la membrana timpánica y la ventana oval, y la cadena osicular es una palanca de primer grado que protege al oído interno de ruidos muy intensos. Cuando llegan ruidos muy intensos se tensan el músculo del martillo y el músculo del estribo, protegiendo al oído interno de lesiones auditivas. La trompa de Eustaquio es un conducto osteocondromembranoso que une la pared lateral de la rinofaringe con la pared anterior de la caja timpánica. Su función fundamental es proporcionar ventilación a la caja timpánica. Dentro del tercio interior a la rinofaringe hay un epitelio mucoso respiratorio que barre el tapiz de moco hacia lo que es la rinofaringe y su mecanismo es ventilar lo que viene siendo la caja timpánica. La trompa se abre con el estornudo, el bostezo y la deglución, gracias al músculo tensor y elevador del velo del paladar. El oído interno se encuentra situado en el interior del peñasco del hueso temporal. Se le conoce como laberinto por su forma y su estructura y está constituido por un laberinto óseo excavado dentro del hueso y otro membranoso, el cual se encuentra dentro del laberinto óseo. El oído interno es la parte esencial del órgano de la audición. El laberinto anterior, que es la cóclea, es donde se produce la transformación de la onda sonora que llega como energía mecánica en impulso nervioso que sale como energía eléctrica, y en él se realiza el análisis de los sonidos. La presión mecánica ejercida por los fluidos en la rampa vestibular de la cóclea causa ondas de movimiento en la membrana basilar y las células ciliadas del órgano de Corti resultan estimuladas. Las ondas continúan viajando desde la rampa timpánica hasta la ventana redonda y esto hace que haya una amplitud de desplazamiento de la membrana basilar desde la base hasta el ápex, variando en función de la frecuencia del estímulo. Las células ciliadas internas, que son en un número de 3400, son las responsables de la selectividad y sensitividad de la frecuencia del sonido, debido a la distribución tonotópica que mantiene en toda la vía auditiva. Los tonos agudos se estimulan en la vuelta basal de la cóclea, mientras que los tonos graves se estimulan en el ápex o en la vuelta superior de la cóclea. A este mecanismo tonotópico se le añade otro fenómeno conocido como amplitud
amplificador o modificador coclear en el que las células ciliadas externas, que son un número de 13.400, potencian la vibración de la membrana basilar en frecuencias cercanas a la mejor frecuencia para una localización determinada. En el laberinto posterior, que son los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, se aloja el órgano periférico del sentido del equilibrio. Dentro de las fibras de las células ciliadas y externas e internas se forman lo que viene siendo el ganglio espiral. Del ganglio espiral nace el nervio acústico o coclear, que se sale a través del conducto auditivo interno del temporal, llega al núcleo coclear, ahí al núcleo olivonuclear medial, el hemisferio lateral, el colículo inferior y a las áreas de Brodmann en la circunvalación temporal, tanto en el área 41, 42 y 22. Muchas gracias.